Buenos días, amados, amadas del Señor, bienvenidos, bienvenidas. Estamos hablando en este tiempo acerca de cómo el Evangelio se fue extendiendo de una manera paulatina y extraordinaria a los diferentes lugares, partiendo desde Jerusalén, y cómo el Señor fue abriendo caminos especiales y maravillosos para que la palabra del Señor desde esos días hasta los nuestros pudiese realmente prevalecer y permanecer. Entonces vimos que así como el Señor encomendó al apóstol Pedro el evangelio dirigido hacia los judíos, el Señor llamó a Pablo a predicar en medio de los gentiles, en medio de aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Y el Señor entonces empieza esa extensión del evangelio del reino omnipotente a través del apóstol Pablo, cuando el Señor le permitió llegar a Antioquía de Siria. Y desde ahí se da la guía del Espíritu Santo para empezar el primer viaje misionero. Y durante ese viaje, el evangelio esencialmente se extendió desde allí, desde Antioquía en Siria, hasta la nación, lo que hoy día es Turquía, Asia Menor. Estuvieron allí, tuvieron circunstancias adversas en algunos lugares, dificultades, pero el evangelio empezó a extenderse y a salir de los contornos. El impacto que Dios hizo en Antioquía de Siria fue muy grande, porque acuérdense que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, después de, lo hemos dicho, de Roma y de Alejandría. Estaba Antioquía de Siria, una ciudad, dicen los estudiosos, de unas 300,000 personas, una gran ciudad para esa época, y desde ahí el evangelio empezó a extenderse a diferentes partes. Luego regresan nuevamente a Antioquía, Pablo y Bernabé, y desde allí entonces se dan cuenta que era necesario ponerse de acuerdo sobre lo que estaba pasando en medio del pueblo gentil. Así que se hace el primer concilio y el Espíritu de Dios los guió a ellos a determinar qué cosas eran las que debían afirmarse en medio del pueblo gentil. Y nació ese concilio en Hechos capítulo 15. Luego, después de eso, empieza el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, lo que estudiamos hace 8 días. Bernabé quiere llevar consigo a su primo Juan Marcos, pero Pablo, como vio que él se había devuelto en el primer viaje, aún sin oposición, sin enfrentar circunstancias difíciles, dijo que no estaba de acuerdo y se separaron. Bernabé, por el cariño y el amor que le sentía a su primo, entonces toma a Juan Marcos y se va a Chipre. Pablo toma a Silas y empieza ese segundo viaje misionero. Recorren inicialmente algunas ciudades donde ellos ya habían estado, pero el Espíritu no les daba libertad de seguir extendiendo el evangelio sobre esos lugares. Les prohibía el Espíritu estar en ciertos lugares, hasta que finalmente se le da una visión a Pablo, donde ve un varón macedonio y le dice: pasa a nosotros y ayúdanos. Y esa visión fue muy importante, porque a través de esa, que era la segunda visión que el apóstol Pablo tenía después de ese momento de revelación, cuando él se encuentra con el Señor, que fue su primer visión, entonces lo que hace el Señor es guiar el evangelio a un nuevo continente. Porque cuando ellos van a Macedonia, Macedonia ya es parte de Europa, y entran a lo que es la Grecia continental. Empezaron allí a predicar el evangelio en Filipos. Hubo situaciones complejas, los azotaron, los golpearon, pero la iglesia se establece allí. Y luego de Filipos van a Tesalónica.
que era la capital de la provincia de Macedonia, también una ciudad importante, portuaria, unas 200,000 personas dicen que vivían en ese lugar. Cuando él está allí, su ministerio público inicialmente dice que por 3 días de reposo discutió con ellos en la sinagoga de los judíos, pero no creyendo él se apartó de ellos. El ministerio estuvo ahí más o menos unos 6 meses y finalmente los judíos que no habían creído se levantaron y lo que hicieron fue tratar de acusarlos a ellos. Fueron a la casa de un hombre llamado Jasón, un judío, y lo que querían era buscar a Pablo y al equipo que lo acompañaba, Pablo, Silas y Timoteo, y querían llevarlos ante las autoridades. Pero como no estaban ese día ahí, por la gracia y la providencia de Dios, dice 17:8 de Hechos, y alborotaron al pueblo y a las autoridades, Hechos 17:8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás los soltaron. La fianza era un juramento o una prenda que Jasón perdería si Pablo y sus acompañantes volvían a causar problemas. Así que no tuvieron otra alternativa más que salir de Tesalónica. Salieron de ahí, pero la iglesia de todas maneras continuó establecida. Porque acuérdense que más adelante el apóstol Pablo va a dirigir 2 epístolas hacia esa iglesia. ¿Sí? La epístola 1 y 2 de Tesalonicenses. Ahora, cuando salen de Tesalónica, miren lo que sucede. Verso 10. Hechos capítulo 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los de Berea, dice la escritura, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque lo que hicieron fue escudriñar diligentemente las escrituras a ver si lo que Pablo les decía era verdadero. Y aquí hay algo que entendemos que es muy importante, amados. Porque muchas veces las personas se niegan a creer por el hecho de que confrontan el mensaje que están escuchando de las Sagradas Escrituras, no con la misma palabra, sino con su propio pensamiento, con su propia formación académica, con sus propias ideas. Y cuando nosotros tenemos como patrón de medida nuestra propia concepción mental, no me parece, no estoy de acuerdo, me parece exagerado, me parece fanático, definitivamente no lo acepto. Cuando nuestro filtro es lo que nosotros creemos o concebimos y no las escrituras, siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. Esa es la realidad. Por eso es que hay personas a tu alrededor que no pueden aceptar la imagen del Dios verdadero porque no calza con la imagen que ellos han concebido al interior de sus propios esquemas de pensamiento. Y cuando para una persona prevalece más lo que cree y lo que piensa que la verdad de las Escrituras, siempre estará cerrando su corazón al Señor. Porque no se trata de que alguien cierre el corazón a un hombre o a una enseñanza. Está cerrando el corazón es al Dios Todopoderoso. Entonces los de Berea
dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Su actitud era de escudriñar lo que se estaba escuchando, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay personas que no pueden creer en el poder del evangelio porque confrontan la verdad que escuchan con su formación académica o intelectual. Y si eso que están escuchando del evangelio no calza con su formación intelectual académica, lo desechan. No me parece. No estoy de acuerdo. Amados, el patrón que debemos mirar para determinar si algo o no es cierto son las escrituras. Es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es verdad. Es una absoluta y completa verdad. Si lo que yo leo, lo que yo estudio, contradice las escrituras, entonces yo debo determinar en mi corazón a quién voy a creer y qué es lo que es verdad para mí. Si para mí tiene la palabra del Señor el mismo peso que un filósofo, que un escritor, que un intelectual, entonces tarde que temprano la balanza se inclinará a lo que digan los hombres y no lo que dice el Señor en su palabra. Por eso es que hay mucha gente que no está avanzando en el camino de Dios, porque todo el tiempo está midiendo las escrituras, lo que escucha, pero no conforme a ellas mismas, a la verdad, al Espíritu de Dios, sino conforme a lo que concibe, a lo que cree. Y por eso determina, no me parece, no estoy de acuerdo, es exagerado, es fanático, me parece que no es así, me parece. Pero es que tu verdad y la mía se vuelve un relativismo muy dañino y destructivo. Y nosotros no podemos estar viviendo relativamente. Nosotros tenemos que vivir en el absoluto de la verdad de la palabra del Dios Todopoderoso. Tenemos que vivir ahí, es que es tu palabra, es la verdad. Es lo que tú has establecido. Entonces los de Berea, como dicen popularmente, no comían cuento, no tragaban entero. Ellos iban a las escrituras, pero una vez hallaban lo que Pablo estaba diciendo en unidad con las escrituras, creían a la palabra, creían a lo que Dios estaba diciendo. Porque ¿cuál era el gran problema de los judíos para la época? Que el Mesías que ellos concebían no cuadraba con el Mesías verdadero. Porque ellos pensaban que el Mesías tenía que ser, al venir del linaje de David, tenía que ser un rey como David, con poder, con influencia, que armara un ejército y que librara las batallas en contra de Roma. Ellos soñaban con la emancipación de la dominación romana. Ese era su sueño. Entonces viene un Mesías humilde, manso, que está predicando un evangelio y un reino que no es de este mundo. Entonces no cuadra en el pensamiento y en el esquema mental de ellos. Decía, pero ¿cómo va a ser? Y es más, ¿cómo que el Mesías va a ir a la cruz? Si la misma escritura dice, maldito por Dios es el colgado. O sea, ¿cómo que el Mesías nuestro se va a hacer maldición en la cruz del Calvario? ¿Cómo así? No lo podían concebir. Y esa es la razón por la que muchas personas en este tiempo no pueden caminar con Dios. Porque la imagen que tienen de Dios es completamente contraria a las escrituras. Completamente contraria a la realidad del Dios verdadero. Por eso no creen en la palabra, no creen. Porque no, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, no creo. Esto es contrario a la tradición, es contrario a lo que yo siempre he creído. Igual que los judíos. Porque se necesita es la imagen del Dios verdadero, pero no la imagen que yo quiero concebir de Él, sino la imagen del Dios verdadero revelado en las Escrituras. Por eso es que hay mucha gente que no quiere creer.
Y que de tus amigos dicen, no, pero a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, que hay de malo que uno haga esto y que hay de malo que haga lo demás, como así, o sea que todo es pecado, todo es malo. Un Dios que cada persona concibe. Por eso cierran el corazón. Los de Tesalónica no podían entender por qué el Mesías tenía que padecer. No lo podían entender. Algunos creyeron, pero los que no creyeron se levantaron contra los hermanos y ellos tuvieron que salir de Tesalónica. Fueron a Berea. Y Pablo todo el tiempo, cuando llegaba a algún lugar y había una sinagoga, al primer lugar que llegaba era a la sinagoga, a mostrar por las escrituras por qué era necesario que el Cristo padeciese, como lo explicábamos el miércoles. Porque era necesario. La idea que ellos tenían era que el Mesías tenía que venir del linaje de David, era cierto, y es cierto además. Pero es que el Mesías está profetizado incluso antes, y hay una figura clara antes de David. Y es como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era un acto de fe, de mirar así como en el desierto ellos eran mordidos por las serpientes y miraban a la serpiente en el asta, la serpiente de bronce hecha ahí, y eran sanados. Las serpientes no fueron quitadas, pero Dios les dio una salida, un acto de fe. Era la misma maldición que ellos estaban teniendo, pero puesta en un asta. Era una serpiente de bronce. Y cuando lo miraban la serpiente, quedaban completamente sanos. Jesús le dice a Nicodemo allá en Juan 3, así como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Se tuvo que hacer maldición para que nosotros pudiésemos ser bendecidos en Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, en Él, en Jesucristo, en su obra gloriosa, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que el Señor está declarando. Entonces, ¿por qué a tus seres queridos, a tus amigos, a tus compañeros de oficina, a tus compañeros de universidad, se les dificulta abrir su corazón al mensaje verdadero del Evangelio? Porque tienen una imagen distorsionada de Dios, porque tienen conceptos e ideas preconcebidas, equivocadas de Dios. Ahí es donde se necesita orar, ahí es donde se necesita interceder, para que como Dios lo hizo con Lidia, lo que lo estudiábamos allá en Filipos, que ella estaba atenta, leámoslo ahí atrásito en el capítulo 16, verso 14. Entonces Lidia, una mujer llamada Lidia, 16:14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Aunque ella no tenía toda la claridad, tenía un corazón para el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella. Cuando hay disposición, un pedacito aunque sea, el Señor luego toma ese pedacito y lo dispone. Un pequeño espacio que una persona abra en el corazón es suficiente para que Dios abra el resto y le dé entendimiento. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Era una mujer adinerada. Y en esa casa fue donde empezó el mensaje del Evangelio, en Filipos. Ahí fue donde surgió la iglesia de Filipos. Luego él va a escribir la carta a los filipenses. Pero entonces ella abrió su corazón, estaba atenta a lo que Pablo estaba diciendo y el Señor abrió el corazón. Cuando las personas en realidad están atentas a oír el mensaje y el Señor va a hacer lo otro, va a abrir el corazón. Va a abrir el corazón para que esas personas puedan recibir el mensaje. El Señor abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella estaba escuchando lo que Pablo decía. Las personas que te rodean, que te escuchen con atención, en realidad lo único que necesitan es hacer esa parte, abrir un poco el corazón y luego Dios se encarga de lo demás.
Pero hay gente que tiene su corazón completamente cerrado. Y por eso la Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando una persona le cede a Dios el corazón, un ápice, Dios abre el corazón para que esa persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio. En Berea eso es lo que estaba sucediendo. Oían atentamente lo que Pablo decía y escudriñaban las Escrituras cada día para saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y ahí muchos creyeron en el Evangelio. Muchas personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, que no eran judías, creyeron en el Evangelio. 17:13, cuando los judíos de Tesalónica, los que habían hecho el alboroto atrás, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. La persecución continuaba, la oposición continuaba. Y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, que escapara. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Llevaron a Pablo a salvo hasta Atenas. Pero ¿qué es el asunto? Que nosotros a veces pensamos, pero si yo estoy haciendo tu voluntad, si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué vienen oposiciones? ¿Por qué vienen estas situaciones? ¿Por qué vienen estas persecuciones? ¿Por qué me pasan estas cosas? Amados, se los he insistido en estos días, porque estamos en una guerra espiritual. Porque hay una confrontación permanente en el mundo del espíritu. Esa es la realidad. Y no es que el diablo se vaya a poner a aplaudir mientras el evangelio se extiende. No, va a buscar la manera de frenarlo. Va a buscarla. Por eso a quien buscaban siempre era Pablo. A quien le querían dar duro era Pablo. Mire que se quedó Silas y Timoteo y no hubo mayor problema. Pero le querían era dar duro a Pablo. ¿Sí se dan cuenta? Pablo siempre era la figura a la que querían bajar permanentemente. Para que el evangelio se detuviera, para que no siguieran avanzando en el camino del reino del Dios Todopoderoso. Y es ahí donde tú no te puedes desanimar por la oposición, porque la gente no cree, o porque te rechaza, o porque te desprecia. No lo tomes personal. Esto no es personal. El rechazo no es contigo, el rechazo es hacia el Señor Dios Todopoderoso. Pero el evangelio de todas maneras continúa. Una iglesia quedó plantada en Filipos a pesar de la oposición. Una iglesia quedó plantada en Tesalónica a pesar de la oposición. Los hermanos de Berea creyeron y fueron muchos los que creyeron allí a pesar de la oposición. Pablo va, pero llega a Atenas y dice ahí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, en Atenas también había otra sinagoga judía, con los judíos y piadosos, y en la plaza, o sea, públicamente, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, miren, como ciudad era la particularidad, sino en decir o en oír algo nuevo. En decir o en oír algo nuevo. Ahora, ¿qué era Atenas? Atenas era el centro cultural de Grecia.
De Grecia, no de Gracia, de Grecia. Era la cuna de la cultura de la época. Cuando Atenas estaba en su punto más tremendo, más álgido, más reconocido, fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia humana, incluidos el famoso Sócrates, Platón y el más famoso de todos, ¿quién? Aristóteles, ¿cierto? Otros filósofos importantes que enseñaron allí también fueron Epicuro, el fundador del epicureísmo, y Zenón, otro filósofo, fundador del estoicismo. Y el epicureísmo y el estoicismo eran las filosofías predominantes de aquella época, era lo que predominaba. Así que cuando Pablo está ahí en Atenas, está viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y mientras hablaba con los judíos que creían, pero en la plaza pública también hablaba el mensaje del evangelio del reino de Dios. Entonces los filósofos, los epicúreos, los seguidores de esas corrientes filosóficas y los estoicos disputaban con él. Y se decían entre ellos, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué son las cosas que está hablando? Así que finalmente toman a Pablo y lo llevan al Areópago. Entonces Pablo empieza a hablar allí el mensaje del evangelio. Ahora, debemos entender algo. La filosofía epicúrea enseñaba que el fin supremo del hombre consiste en evitar el dolor. Es decir, ellos pensaban que el hombre tenía que existir y su meta máxima era que el dolor no lo tocara. Los epicúreos eran materialistas, pero no negaban la existencia de Dios. Y aunque no la negaban, creían que Dios no se involucraba en los asuntos humanos. Si Dios existe, estamos de acuerdo, pero nada tiene que ver con nosotros. O sea, concebían la idea de un Dios que posiblemente haya creado todo, pero nada tiene que ver con nosotros. Miren, amados, que esa corriente filosófica del epicureísmo está presente hoy en la sociedad. ¿Cuántos jovencitos, sin siquiera saber que esta corriente filosófica existe, dicen eso? Bueno, si Dios está, pues que Él está por ahí y nosotros aquí. Y ese es un adoctrinamiento que ha venido, incluso desde la televisión, desde los dibujos animados. Los niños fueron instruidos en ese tipo de enseñanza, donde Dios, si existe, está por ahí en algún lado, pero Él allá y nosotros aquí. Nada tiene que ver Él con nosotros. Los epicúreos además creían que al morir una persona, su cuerpo y su alma se desintegraba. Acuérdense que una de las bases para Platón era decir que el alma, que el espíritu de los seres humanos estaba cautivo, el ser nuestro estaba cautivo en un cuerpo. Y que en realidad cuando la persona moría quedaba libre completamente. Acuérdense de esa filosofía que uno le toca ver en el colegio y en la universidad, por supuesto. Entonces, ¿qué estaban pensando ellos? Que la materia, este cuerpo, cuando se desintegraba, la persona finalmente quedaba libre. Ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. En otras palabras, no creen en la eternidad. ¿Le parece que es similar a lo de hoy día? ¿Cuántos jovencitos hoy no creen en la eternidad, en la vida después de la muerte? No están pensando que hay vida después de la muerte y que algún día todos tendremos que comparecer.
que hay una existencia eterna. Ellos no, la generación actual no cree. Porque Grecia hoy, con todos los centros de adoración que tiene alrededor del mundo, ha enseñado que esto que vemos es lo único que un ser humano tiene. De ahí para allá nada existe. Entonces Pablo llega a ese lugar donde esas corrientes filosóficas están siendo establecidas y son las que predominan en esa época cuando él llega a ese lugar. Por otro lado, los estoicos enseñaban el dominio total de uno mismo, tener dominio, control de uno mismo, control del dolor, control de una cantidad de cosas. Y que la meta de la vida de un ser humano era llegar a un punto de indiferencia entre el placer y el dolor. O sea que ni hago tanto placer de tal manera que me destruya, ni busco tanto dolor que me cause amargura. Vivo en un punto neutro, ni de ese lado ni del otro. Hacer que los seres humanos sean completamente indiferentes. ¿Cómo se ve hoy día? No me importa. Cada cual vive como quiere, que cada cual piense lo que le dé la gana. Lo importante es que no me importan ellos, ni yo tampoco le importo a nadie. Cada uno vive como quiere. Esta filosofía, estas corrientes filosóficas están presentes hoy en nuestra sociedad. Están presentes. Y nuestra sociedad ha sido adoctrinada de esta manera. El mundo entero es indiferente al dolor de otros, no les importa. Como que cada uno viva egoístamente, no se centre en nada más que en sí mismo. Por eso el enfoque de los estoicos es uno mismo y se vuelve un ser completamente indiferente, indiferente a todo, indiferente al dolor, a la aflicción de las personas, seres completa y totalmente egoístas. Entonces, Pablo está en medio de esto. Y cuando ellos ven a Pablo, lo ven como un palabrero, como un filósofo nuevo, que no tiene como sus ideas propias y que simplemente está replicando las ideas de otro. Entonces dicen, vamos a escuchar qué es lo que dice este palabrero. Y lo llevan al Areópago, una corte llamada así por la colina sobre la cual se congregaba en otro tiempo. Y Pablo fue llevado ahí, no como un juicio, en realidad no fue un juicio, sino un interrogatorio que le daba a Pablo la oportunidad de defender su enseñanza. Es lo que Pablo está haciendo. Cuando llega ahí, le dan esa oportunidad. Y dice ahí en el verso 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Qué era lo que sucedía? Que los atenienses eran supersticiosos y creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes naturales. Pero era pura superstición simplemente. Ellos reconocían la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad para entender quién había hecho todas las cosas. De modo que Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador, quien podía ser conocido. Imagínense, tienen tantos monumentos, tantas estatuas, tantos dioses como pudieran.
hasta tenían una estatua, un monumento al Dios no conocido. O sea, en Atenas se adoraban todas las deidades conocidas en la humanidad de la época. Y declararon, por si alguno nos falta, entonces aquí también le ponemos su altar. Imagínense cómo era Atenas. La Atenas cultural. La que era supuestamente la cuna del pensamiento, de la elocuencia, de la gran inteligencia y sabiduría humana. Y Pablo toma eso, conecta ese altar al Dios no conocido y a partir de ahí va a empezar su disertación. Pablo, cuando iba a hablar a pueblos paganos, empezaba hablando cuando iba a presentar el evangelio a pueblos paganos, empezaba a hablar desde la creación, tomando la creación como la base de su mensaje, para que la gente empezara a entender que el universo como tal no podía existir de la nada, que alguien tenía que haberlo creado, y que aun si esa persona estaba existiendo, como decían los filósofos, pienso, luego, cierto. Entonces, si tú existes, entonces estás pensando, entonces, ¿qué es la situación? Porque todo era el pensamiento. Pero cuando le iba a hablar a los judíos, Pablo no hablaba de la creación. Tomaba las escrituras del Antiguo Testamento y presentaba por qué Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el prometido para el pueblo de Israel. ¿Sí estamos claros? Entonces quiero que entiendan que cuando le estás hablando a una persona que tiene algún tipo de temor al Señor, tú puedes partir desde las escrituras. Es lo común. Las escrituras, la palabra del Señor. Tú crees la palabra, tú crees la Biblia, tú crees esto. Y desde las escrituras empiezas a mostrar qué es lo que el Señor quiere con tu vida y con nuestra vida.